Hola amigos, bueno, hoy es 10 de diciembre de 2023 y hace unas horas acaba de jurar como nuevo presidente Javier Milei. Así que bueno, finalmente tenemos la hora de la asunción de Javier Milei y podemos analizar a grandes rasgos cómo sería el próximo gobierno. La hora de jura fue, el momento que él dijo sí juro eran las 11:56. Y yo había hecho ya un video para las 12 del mediodía del 10 de diciembre, que era cuando estaba planeada la ceremonia, así que bueno, ese video es prácticamente lo mismo, 4 minutos, a grandes rasgos no cambian nada. De cualquier manera voy a comentar más acerca del... Si no los voy a mandar a ver ese video, voy a comentar la carta un poco de vuelta en este video. Algunos me mandaron los segundos para tener más precisión, me mandaron que eran las 12, era bueno con 55 segundos, otro con 52 segundos, otros con no sé cuántos segundos, pero la cuestión es que el momento que dice sí juro por televisión no siempre es el mismo que dice sí juro en la vida real. Yo vivo cerca de una cancha de fútbol y escucho cuando hay mucha gente, escucho los goles. Y después por ahí si lo estoy viendo en televisión el gol viene a los 40 o 50 segundos después, porque entre que va a la antena de televisión, al satélite, no sé qué, y al sistema de cable tarda unos segundos, así que los segundos me parece que no es muy relevante. Pero bueno, antes de analizar la carta de Milei, quiero analizar otra carta, que es un poco como hay que hacer este tipo de análisis, que es la carta de la conjunción Júpiter-Saturno en los 0 grados de Acuario que tuvo lugar en diciembre de 2020. ¿Por qué esa carta? Porque para los antiguos, en la astrología mundana, los ciclos mundanos, los ciclos políticos que regían la vida de los humanos, se daban a través de las conjunciones Júpiter-Saturno, ¿no? Y ustedes saben, no lo quiero contar de vuelta porque lo conté en varios videos, pero lo voy a contar muy rápido, que la conjunción Júpiter-Saturno de 2020, que va a regir de alguna manera la energía de los siguientes 20 años, es la primera de un ciclo que va a durar como 200 años y que se va a dar en signos de aire, o sea, en Géminis, en Libra y en Acuario, ¿no? Y que bueno, esto viene a reemplazar un ciclo de 200 años en conjunciones en signos de tierra, que serían Tauro, Virgo y Capricornio. Y bueno, los signos de tierra, los 200 años en tierra tuvieron una cuestión de mucho materialismo y de mucha centralización por Capricornio, que tiene que ver con las estructuras jerárquicas, ¿no? Es decir, gobiernos y estados que tuvieron mucha fuerza y regían la vida de los individuos, y ahora viene una etapa totalmente distinta. Esto yo ya lo hablé en otros videos donde hablo de la conjunción en Libra de 1980, pueden buscarlo en mi canal. La gran conjunción en Libra de 1980. Y bueno, ahora viene un tiempo donde va a haber grandes cambios, va a haber desregulaciones, va a haber más libertad, más información, no se va a poner tanto énfasis en lo material, ¿no? Es decir, hasta los últimos 200 años se consideramos que vivir bien en un país era que ese país tuviera dinero, aunque no necesariamente tener la gente que tiene dinero vive bien, hay gente que tiene dinero que vive peor que otro que tiene menos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablé en otro video. Vamos a mirar la carta de la conjunción, de la gran conjunción a la conjunción Júpiter-Saturno de 2020 para la Argentina, que eso nos va a decir muchas cosas. Bueno, esta es la carta de la conjunción Júpiter-Saturno para la Argentina, ¿no? De diciembre de 2020. Exactamente fue del 21 de diciembre del 2020 a las 15:20, o las 3:20 pm. Esta carta es la misma carta para todo el mundo porque fue el momento en el cielo en que se dio esta conjunción, pero bueno, lo que va cambiando son las casas y el ascendente. A la Argentina le tocó en primer grado de Tauro, lo cual es interesante porque Tauro tiene que ver con las riquezas, con la economía, con el campo, con la producción del campo. El primer decanato de Tauro está regido por Mercurio, tiene que ver con la comercialización del campo, algo clave para la Argentina, ¿no? Y nos muestra, bueno, no sé si se ve la conjunción, yo no la marqué, es en los 0 grados de Acuario y es Júpiter que está unos grados antes, a comienzo de Acuario, antes del medio cielo, que está en los 4 grados de Acuario, y junto con Saturno. Saturno está dibujado como en conjunción al medio cielo, pero en realidad está en conjunción a Júpiter, está en el mismo lugar que Júpiter y le falta unos grados para llegar al medio cielo.
Notemos que en el ascendente, el primer planeta que está en la casa 1 es Urano. Urano es el planeta que habla de las grandes transformaciones, de derribar estructuras, de ideas de libertad, de ideas nuevas, ¿no? Se dice que Urano tiene que ver con los gobiernos liberales, ¿no? Algunos dicen que Urano tiene que ver con los gobiernos de derecha, pero en realidad los gobiernos tradicionales de derecha tienen que ver más que con Saturno, ¿no? Si Saturno era el planeta más retrógrado de la cosa conservadora, de los reyes, de la iglesia, ¿no? Mientras que Urano siempre estaba a favor del progreso, así que Urano, a ver, significaba el liberalismo, pero el liberalismo estamos pensando en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, aquellos que tenían ideas digamos, progresistas que desafiaban a lo establecido, mientras que la derecha era los que querían conservar el orden antiguo, ¿no? Lamentablemente en el mundo de que vivimos hoy es como que ser conservador y ser liberal es lo mismo, cuando ser liberal es a lo contrario de ser conservador, ¿no? Y un poco creo que hasta este gobierno de Milei está un poco confundido con eso, porque Milei siempre se dijo liberal, pero después está Victoria Villarroel, que es más conservadora que liberal, ¿no? Y es como que... Pero bueno, Urano siempre tuvo que ver con ideas de desregulación, de progreso, de cambio, de romper viejas estructuras, ¿no? De revolución incluso, ¿no? Y está clavado en el ascendente, quiere decir que los argentinos durante estos 20 años es decir, sabemos que los planetas que están en casa 1 son los planetas que nos identificamos, los planetas que asumimos como propios, ¿no? Y fíjense que de la nada un país que estaba votando siempre discursos colectivos y socialistas y del Estado presente y toda esta cuestión que el kirchnerismo de alguna manera puso énfasis en los últimos durante su ciclo, ¿no? De repente, a partir del 2020, surge una ola liberal y surge un candidato liberal de la nada, porque no tenía ni estructura, ni partido, ni experiencia política, ni nada, y hoy lo juró como presidente, ¿no? Fíjense la importancia de la carta de la conjunción Júpiter-Saturno. Pero esta conjunción Júpiter-Saturno, que va a regir los próximos 20 años, no solo este gobierno de Milei, sino los siguientes 20 años, nos dice un par de cosas más. Urano está en trígono al Sol, que está en 0 grado de Capricornio, en conjunción a Mercurio, que está en 1 grado de Capricornio. Entonces nos habla es decir, el Sol tiene que ver con el gobernante, ¿no? Entonces nos habla de un cambio en el gobierno, es decir, una revolución en los gobiernos o un gobierno de corte más uraniano y por ende más liberal, ¿no? En toda la etapa de los 20 años, más allá de que sea Javier Milei u otro, ¿no? Y esto se sabía, cuando era la cuestión del balotaje. Yo recuerden que los que vieron mi video que yo decía, pareciera que todos los cambios indican a Javier Milei. Ahora no se puede descartar que gane Massa y de la nada diga empecé en la UCD y voy a hacer un gobierno liberal, ¿no? Era raro pensarlo así, pero es decir, porque se sabía que el que viniera iba a ser este tipo de gobierno, ¿no? Pero bueno, todo indicaba que iba a ser Javier Milei, todo este tipo de cartas, ¿no? Pero bueno, con el diario del lunes es más fácil darse cuenta de que estaba indicando esto, ¿no? Antes del balotaje no era tan fácil. El hecho de que esté Mercurio también haciendo un trígono a Saturno nos habla de las ideas, ¿no? Es decir, la cuestión de las ideas liberales que van ganando. Y fíjense que ese Sol y ese Mercurio están sobre la cúspide de la casa 9, que tiene que ver con la filosofía de vida y la cosmovisión. Es decir, pasamos de un país que durante 20 años votó gobiernos más del Estado fuerte, de socialistas, de los planes, del Estado te cuide, de todas esas cosas, a un país que de repente votó en su mayoría ideas liberales, ¿no? Y que está gritándolo viva la libertad y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, esta carta de alguna manera nos hablaba del cambio, ¿no? Del cambio ideológico, del cambio filosófico, ¿no? Del cambio de cosmovisión, ¿no? Es decir, esa idea de que en lugar, lo que dijo Milei, ¿no? Es decir, esto hubiera sido increíble hace unos años, escuchar a un presidente diciendo el colectivismo nos arruinó, ¿no? Es decir, tenemos que ir a las ideas liberales que son las que hicieron rico a la Argentina. Más allá de que eso sea razón o no, de que pero bueno, ocurrió evidentemente un cambio en la filosofía del gobierno y de la sociedad toda, ¿no? Es decir, la filosofía predominante en estos 20 años va a tener más que ver con esas energías
uranianas que con Neptuno, que con otros planetas, ¿no? También hay otros planetas en Casa 9, los podemos ver. En la Casa 9 también está Plutón en los 23 grados de Capricornio. Bueno, Plutón en la 9 creo que nos habla de la lucha que hay, que hubo con respecto de la ideología y por tener un poco la ideología o dominante, ¿no? Así yo creo que va a haber en estos 20 años una... Pues fíjense que ese Plutón está en cuadratura a Marte, entonces, y Marte está en Aries, bastante bravo, ¿no? Entonces esto nos habla bueno, de una lucha por ver que de alguna manera quién gana, bueno, lo que habla Milei de la batalla cultural, ¿no? De quién gana la batalla cultural, porque el que gane la batalla cultural va a tener el poder. Fíjense que el poder está en la 9, ¿no? Es decir, el que pueda de alguna manera imponer, entre comillas, la ideología dominante va a ser la persona que va a gobernar el país, o la persona que va a mandar, o la persona que va a tener el poder. Y esa lucha va a ser bastante fiera, bastante feroz, ¿no? Porque está Marte involucrado, Marte en Aries, ¿no? Y también en esto quiero citar, porque esto ya lo dijo un astrólogo y yo no me había dado cuenta de esto porque no había trabajado mucho esta carta, el astrólogo Luciano, o Luciano, porque tiene doble C, ¿no? Luciano con 2C, que bueno, yo lo conozco de la época que estábamos en el foro de Astrodestino, un astrólogo muy, muy, muy capaz. La conjunción Júpiter-Saturno, al estar en los 0 grados de Acuario, si uno la progresa, es decir, 1 grado por año, haciendo el método de Lata Zero, haciendo el método de las direcciones simbólicas, o incluso las direcciones secundarias, ¿no? Es decir, las progresiones secundarias, perdón. En 4 años llega, o sea, al 2024, esa conjunción Júpiter-Saturno, que es la que trae el cambio, llega al mediocielo argentino y Luciano había dicho, en 2024 va a venir un cambio total de régimen y de ideología política y bueno, por eso él pronosticaba que iba a ganar Milei, él siempre pronosticó que Milei iba a ser presidente. Y fíjense que está prácticamente ocurriendo, faltan días para el 2024 y ese Júpiter-Saturno ya está sobre prácticamente, bueno, ya está haciendo conjunción casi partir al medio cielo, ¿no? Partir al medio cielo. Y bueno, vino el cambio, ¿no? Así que todo lo que tenía que ver con el cambio ya estaba anunciado de alguna manera y qué tipo de cambio ideológico iba a haber, ya estaba anunciado en esta carta de la conjunción Júpiter-Saturno del 21 de diciembre de 2020, ¿no? Y justamente los tránsitos y las cartas que se deriven después tienen que estar sometidas a esta carta, porque esta es la carta principal, ¿no? Entonces, por más que venga una carta un poco mala no sé, para algún año de Milei o para algún gobierno, esa carta va a estar un poco sometida a esta, ¿no? Por eso quise hablar de esta. Porque la carta que hablaba de los grandes cambios era esta para la Argentina, ¿no? Y bueno, se puede seguir viendo esta carta, pero yo quiero hablar de la carta puntual de Milei y de los 4 años de Milei, así que esto quedará para otra ocasión. Bueno, esta es la carta de la asunción, digamos, finalmente con la hora correcta de la asunción de Javier Milei a las 11:56 del 10 de diciembre. Tengo que confesarles que me asusté un poco porque los diarios habían programado el cronograma y decía que Javier Milei iba a salir de su casa a las 10:30, iba a entrar a las 11 en el Congreso Nacional y iba a jurar pocos minutos después entre las 11 y las 11:30, ¿no? Y eso daba una carta bastante mala porque daba Júpiter en el ascendente, perdón, Saturno en el ascendente y Neptuno clavado en la cúspide de la casa 2. Eso iba a dar mucha inflación y un gobierno es decir, un ajuste, digamos, doloroso y mucha gente, digamos, sufriendo y cosas que no iban a caminar, una energía muy saturnina, ¿no? Gracias a Dios se retrasó un poco y la jura terminó siendo más cerca del mediodía, 11:56, con Saturno bastante alejado, bueno, a 7 grados, pero bastante alejado del ascendente y Neptuno bastante alejado de la cúspide de la casa 2, con lo cual nos da, creo, un alivio con respecto a que esta etapa no va a ser tan inflacionaria como la anterior, ¿no? Bueno, ascendente quedó en los 8 grados de Piscis, en el primer decanato de Piscis, y el medio cielo quedó en los 6 grados de Sagitario. Después vamos a ver un poco los decanatos. El Sol quedó alto en
en la casa 10, bueno, en una conjunción un poco amplia de 7 grados con Marte. Eh, y bueno, la luna no es la mejor de las lunas, está en Escorpio y haciendo oposición a Urano, ¿no? Así que bueno, vamos un poco por partes. El ascendente está en Piscis. Yo ya mencioné que un ascendente en Piscis no es la mejor para una carta de esta, pero porque Piscis es el último signo. Pero bueno, Milei, de alguna manera, si atendemos a su discurso, habló como de, a ver, enterrar o terminar de liquidar una manera de hacer política que viene del pasado, que está, bueno, lo que él llama el colectivismo, ¿no? Y creo que va a hablar de que su gobierno tiene que ver con esto, con terminar digamos, una etapa y con comenzar una etapa nueva, ¿no? Eh, el regente bueno, tanto del ascendente como del medio cielo es Júpiter, ¿no? Y Júpiter está sobre la cúspide de la casa 3, ¿no? Y esto nos habla y haciendo oposición al otro benéfico que es Venus, ¿no? Aunque Venus está en Escorpio, que no es un buen signo para Venus, está en detrimento, es un Venus un poco envenenado, ¿no? Lo siento, los que tienen Venus en Escorpio siempre me dicen que yo critico mucho a Venus en Escorpio, lo siento, no está bien Venus ahí. Si quieren, hago astrología de Disney y le digo que es todo maravilloso, pero bueno, no es maravilloso Venus en Escorpio. Este Júpiter en la cúspide de la casa 3 nos habla mucho de los medios y de la comunicación y de la prensa que va a tener este gobierno. Yo creo que este gobierno va a ser clave la cuestión de la prensa. Yo creo que la prensa lo va a apoyar, Júpiter, es decir, con los dos benéficos sobre la cúspide de la casa 3 va a tener buena prensa. Algunos dicen que no va a tener buena prensa porque va a cortar las pautas. Yo no creo que tenga que eso pase a mayores. Aparte, las pautas, es decir, el Estado hace pauta o propaganda o publicidad de los actos de gobierno en los medios porque eso lo requiere la Constitución. Se supone que o las leyes, ¿no? Se supone que el gobierno tiene que dar cuenta de sus actos a los ciudadanos y la idea es publicitarlo a través de los medios. Es decir, después lo que termina pasando es que el gobierno hace como propaganda de la gestión y dice inauguramos tal cosa, inauguramos tal otra, muestra los logros, pero la idea es hacer publicidad de los actos de gobierno para que el pueblo, para rendir cuentas al pueblo, ¿no? Entonces no sé cuánta pauta le pueden sacar, ¿no? O quitar a los medios. Más allá de los medios, la casa 3 no solo tiene que ver con los medios, tiene que ver con la comunicación y tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, tiene que ver, es decir, hoy la comunicación no está en manos de 5 o 6 medios, está en YouTube, está en Twitter o en X o como se llama, en TikTok o lo que sea. Es decir, si la gente va a apoyar al gobierno en las redes sociales, eso va, digamos, a garantizarle al gobierno un apoyo, ¿no? Urano también está en la casa 3 y esto nos habla de, bueno, comunicar un poco estas ideas liberales que ya dije, estas ideas de cambio, estas ideas de desregularización, ¿no? Desregulación, ¿qué dije? De regular las cosas, de que no todo esté en manos del Estado. Bueno, esto ya lo dijo Milei, ¿no? en el discurso de Asunción. Y ese Urano está en oposición a la Luna que está en Escorpio. La Luna en Escorpio también está en detrimento, está en un signo que no es bueno, ¿no? Y técnicamente está en caída, ¿no? Porque la Luna está exaltada en Tauro, que es el signo opuesto. Así que, bueno, esto nos habla también bueno, de un pueblo que va a sufrir un poco, pero también nos habla, es decir, al estar tocado por Urano, de que, es decir, va a ser un poco un shock para un pueblo. Recuerden que la Argentina tiene la luna en Capricornio, haciendo oposición al Sol en Cáncer, y entonces eso marca un poco una especie de mecanismo un poco infantil, de sentir que el pueblo está necesitado y necesita que el gobernante sea como un papá canceriano que le regale cosas, ¿no? Que le dé cosas. Por eso el cambio que propone Milei es tan grande, ¿no? Porque hay que dejar de lado un poco esa concepción psicológica del gobernante como un papá bueno que me regala cosas, ¿no?
porque yo la estoy pasando mal, ¿no? Entonces, nada, bueno, esto nos habla de una incomodidad que va a surgir como la gente y el pueblo en general, eh, bueno, y que tiene que ver con esta idea de la libertad de decir, bueno, ahora no va a haber un papá que te va a regalar las cosas, te las vas a tener que conseguir solo, o vas a tener la libertad para buscarlas de otro modo, ¿no? Y por 4 años va a haber una incomodidad de la gente en esto. Luna en Escorpio siempre también nos habla, Escorpio siempre nos habla de transformaciones profundas y sobre todo nos habla también de encontrar, esto lo dicen un poco más en astrología moderna, más astrología psicológica. Escorpio siempre tiene que ver con encontrar o tener que enfrentar las verdades que estuvimos reprimiendo, ¿no? Entonces, todo este mecanismo que yo digo del pueblo como dependiente de un gobernante y de que necesitado de una figura de papá, yo creo que va a salir a la luz en estos años y van a ser 4 años de mucho aprendizaje, pero justamente este tipo de aprendizaje de tener que enfrentar lo que uno estaba negando siempre son, digamos, molestos, ¿no? Entonces por eso la luna está en un signo donde no está cómoda, ¿no? La luna a su vez tiene un trígono con Neptuno en la casa 1. Neptuno en la casa 1 nos puede hablar de un... bueno, Neptuno tiene, a ver, es el planeta de tiene un lado positivo que es el planeta de las esperanzas, también es el planeta de las ilusiones, ¿no? Es decir, esperanzas que a veces no se concretan, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber en un momento, va a haber un clima como de que yo hablaba de esto, de como que de repente se ve la luz al final del túnel y decimos, bueno, parece que salimos de la mala época. Hay que ver si esta esperanza dura los 4 años del gobierno de Milei o en algún momento se empieza a transformar digamos, el lado malo de Neptuno, ¿no? De ilusiones que nunca se cumplen, ¿no? Y de que la gente empieza a decir a esta persona, este gobernante nos vendió humo, ¿no? Nos vendió una promesa inalcanzable. Pero creo que no, creo que al estar en casa 1 lo que está hablando es que renace un poco la esperanza, ¿no? Y después, bueno, vamos a mirar la economía. El regente de la casa 2 es Marte, es decir, la casa 2, la cúspide está en Aries, ¿no? Hay dos planetas en la casa 2, antes de mirar Marte, bueno, no dos planetas, dos objetos, digamos. Quirón marca en la astrología moderna las heridas, ¿no? Entonces marca un poco que la gran herida que tiene la sociedad en este momento es todos los problemas económicos. Milei lo dijo, estamos a punto de una hiperinflación si no hacemos nada. Pero también tenemos al nodo norte. El nodo norte es interesante porque está en la casa 2, cuando en realidad en la carta natal argentina está en la casa 8 y el nodo sur está en la casa 2. Que el nodo norte esté en la casa 2 es interesante porque marca que por estos 4 años la Argentina tiene que hacer algo de lo que le cuesta hacer a la Argentina, o que no le está dado hacer a la Argentina en general, que es acumular reservas, arreglar la economía, ir hacia la economía ¿no? Y toda la cuestión de ordenar la economía. Si la Argentina, al tener el nodo norte en casa 8, muchas veces nos dice, ustedes no pueden tener reservas y tienen que crecer a partir de las crisis y de las deudas y todos los despelotes de la casa 8, ¿no? Lo cual no es una vida muy... Es decir, una parte de todos los problemas que tiene la Argentina de inestabilidad económica, eso viene por ese eje de los nodos, yo ya lo hablé. Además la Argentina tiene Urano y Neptuno en la casa 2, así que digamos, nunca va a ser una economía tranquila. Pero por estos 4 años parece que vamos a ir, justamente, la Argentina tiene estos ciclos donde la economía se desordena mucho y después ciclos donde se va ordenando. Este va a ser uno de los ciclos donde parece que se va a ir ordenando, se van a acumular reservas, etcétera. Eso creo que es bueno. Decía, Marte es el planeta que está conjunto prácticamente al medio cielo, está a 5 grados del medio cielo. Esto nos habla de un gobierno, es decir, de una economía que va a estar en manos de un gobierno que va a ser aguerrido, ¿no? Y que va de alguna manera a poner muchos esfuerzos en mejorar la economía, ¿no? Porque es el regente de la casa 2, Marte. Entonces, bueno, y está, como decía, también en conjunción al Sol, ¿no? Es decir, el propio presidente es un economista, es alguien que va a tomar como una cuestión personal, ¿no? El que mejore la economía.
Bueno, el Sol en casa 10 está bien, es la casa natural del Sol y del gobernante. Esto nos habla de un presidente que dentro de todo va a ser fuerte. Recuerden que yo hablé de que estamos viviendo con la época de Plutón en Acuario, épocas acuarianas por esto de la conjunción Júpiter-Saturno, y que en Acuario pesa más un poco los órganos de control colectivos, el Congreso, el Parlamento, ¿no? Que más que un gobernante fuerte que se lleve puesto todo, ¿no? Es decir, Milei va a necesitar al Congreso, pero por lo menos la parte del Ejecutivo lo solar va a estar bastante bien, ¿no? Es cierto que Milei tiene en el primer año Saturno sobre el anticio de su Sol, lo cual le va a causar algunos problemas para brillar, pero yo creo que los problemas para brillar lo que habla es de la responsabilidad de tener que justamente, ya que a mí no me alcanza solo, porque no le alcanza solo porque no tiene los votos en el Congreso, eso va a tener que recurrir a negociar en el Congreso, a lo colectivo, a abrirse a otros sectores, todo ese tipo de cosas tienen que ver con Acuario, ¿no? Eh, si bueno, Saturno está en la casa 12. Algunos decían que Saturno en la casa 12 es muy malo. Yo no sé, los planetas en la casa 12 no están bien, pero Saturno es el planeta que cuando yo hablé de las casas, que encuentra su regocijo, por decir así, en la casa 12, ¿no? Y esto es interesante porque nos dice que por un lado es un planeta maléfico, por eso la casa 12 se consideraba mala, es la casa del mal espíritu, de los sufrimientos del espíritu. Eh, pero también nos habla de que para liberarnos de esos sufrimientos tenemos que tener una actividad y una actitud saturnina, tenemos que justamente ser disciplinados, hacer las cosas de a poco, ir pasito a pasito, basarnos en la realidad, no creer en recetas fáciles, ¿no? Y todo esto nos está diciendo que bueno, que esta es un poco la receta para el sufrimiento que vamos a tener, ¿no? Es decir, bueno, el país está hecho un despelote en lo económico, bueno, hay que ordenarlo paso a paso y ese paso a paso va a ser doloroso pero bueno, no va a haber recetas mágicas, no hay que, es decir, hay que hacer las cosas bien, como hacen los países serios, es decir, dejar de tener déficit, tener las cuentas ordenadas, y bueno, todo eso tiene un precio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer cuando uno que tiene estos despelotes en la economía, ¿no? Y, y yo siempre de alguna manera doy el ejemplo de alguien que tiene que hacer dieta. Alguien se levanta y de repente dice, uy, tengo 20 kilos de más y no es bueno para mi salud. Bueno, no hay una manera simple de decir, me tomo una pastilla y mañana bajé 20 kilos. Hay que hacer dieta, hay que ir al gimnasio, hay que cuidarse de las grasas, hay que cuidarse de los dulces, hay que salir a caminar o a correr. Bueno, se baja kilo por kilo y todo eso conlleva un trabajo, un sufrimiento y un esfuerzo y una dedicación, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y algo que me parece interesante, el medio cielo está en el primer grado, perdón, en el primer decanato de Sagitario, ¿no? Y en los 6 grados de Sagitario. Y el primer decanato de Sagitario está regido por Mercurio, ¿no? Entonces, el primer decanato de Sagitario tiene muchísimo que ver con todo lo que es el comercio exterior, es decir, comercio Mercurio, Sagitario el exterior, ¿no? Entonces creo que va a ser un buen momento, que la Argentina va a exportar mucho y que va a haber un reconocimiento del valor de la exportación argentina, ¿no? Fíjense que durante el kirchnerismo estaba la guerra contra el campo, con la idea de que los que exportan son los malos de la película, ¿no? Y un poco estas ideas proteccionistas bueno, que encarnaba, no sé, Guillermo Moreno, decir, no tienen que exportar menos porque si no, digamos, tiene que quedar algo para el consumo interno, pues si no suben los precios, lo cobran al precio internacional, bla, bla, bla. Acá no, acá yo creo que vamos a vivir una época en la cual el gobierno va a intentar exportar lo más posible, ¿no? Para traer divisas. Eh, Venus, si bien no está en el mejor signo, está en la casa 9 y esto nos habla de por lo menos una idea de intentar seducir a los eh, bueno, a los países del exterior, a los vecinos y al exterior para que compren nuestras cosas. Y la idea también de mostrar una Argentina mejor, de mostrar una Argentina diferente, una Argentina abierta al mundo, ¿no? No sé cómo va a resultar porque Venus no está al estar en Escorpio no sé si va a resultar o no, pero por lo menos se va a hacer un esfuerzo por esta cuestión de la marca país, de intentar hacer, digamos,
no sé, estos viajes comerciales que hacen los embajadores para intentar, las misiones comerciales al exterior para intentar vender, colocar nuestros productos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Algo muy interesante es que bueno, el medio cielo, yo decía, está en Sagitario y tanto Marte como el Sol están en Sagitario. Y Marte en Sagitario sobre todo nos habla de lo que yo mencionaba en la carta anterior, ¿no? De la lucha por la batalla cultural, por luchar por una ideología, por lucha de ideas, ¿no? Lucha de verdades reveladas, ¿no? Sagitario tiene que ver con eso. También tiene que ver con la religión, es decir, mi religión es mejor que la tuya. Es decir, antiguamente Marte en Sagitario podía ser una lucha religiosa, es decir, mi Dios es mejor que el tuyo, o mi concepción de Dios es verdadera y tu concepción es falsa. Mientras que en el siglo XXI ya tiene que ver más con ideologías políticas, ¿no? Es decir, nosotros somos un poco lo que el discurso que dio Milei, ¿no? Es decir, todos los que piensan diferente a nosotros trajeron 100 años de decadencia para Argentina, mis ideas son las únicas correctas, ¿no? Cosa que, de vuelta, es discutible en algunos puntos. Pero bueno, va a estar dado, es decir, va a estar muy fuerte es decir, Marte en el Casa 10, en un gobierno que acaba de asumir, habla de que ese gobierno va a ser firme y va a tener autoridad. También Milei puso mucha énfasis en la lucha contra la delincuencia, en Patricia Bullrich, en la seguridad, en que el narco, competir, es decir, todo esto habla de un gobierno muy que se hace mucho cargo y se incorpora al gobierno la fuerza de seguridad y la cuestión de la seguridad, ¿no? Y las Fuerzas Armadas quizás también. Pero, a ver, las Fuerzas Armadas digo en general, no creo que gobierne con los militares, todo ese tipo de locuras que se dijeron de que si no tenía mayoría en el Congreso iba a ir con los militares eso creo que no lo va a hacer, digamos, no hay margen para hacer eso. Pero sí que va a haber un reivindicamiento, por lo menos hoy la gente aplaudía a la policía, ¿no? De la lucha contra la delincuencia, ese tipo de cosas. Y bueno, para redondear, ¿va a ser un gobierno bueno o un gobierno malo? Yo creo que va a ser un gobierno que va a ir cumpliendo muchos de sus objetivos. Yo creo que va a haber un ajuste, va a haber descentralización, va a haber desregulación, y va a haber resistencia también a eso. Pero con respecto a la resistencia quiero contar algo que ya lo dije en las revoluciones, la revolución lunar y en la luna llena, en las lunaciones que vienen ahora. Pero es decir, Marte, en el momento si nos fijamos los tránsitos sobre la carta argentina, Marte está haciendo conjunción al nodo sur de Argentina, ¿no? Y el nodo sur siempre nos muestra la involución, ¿no? Y yo creo que esto nos está dando un mensaje muy claro, que todos aquellos que recurran a la violencia, por ejemplo, ya hay grupos, digamos, de izquierda que dijeron que van a salir a protestar, a tirar piedras, ¿no? Contra el gobierno de Milei, a quien consideran la derecha, negacionista, bla, 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 todas esas cosas. Marte con el nodo sur nos habla de que el que salga a tirar piedras y bombas molotov va a involucionar. Es decir, la evolución no pasa por la protesta, pasa por acompañar al gobierno. Este es el gobierno que votó a la gente y que viene a corregir cosas que hay que corregir. Así que salir a romper todo, a romper las plazas y a tirar piedras, no. Es decir, los que hagan eso no van a poder cumplir sus objetivos porque está en el nodo sur. Es decir, eso les está vedado, ¿no? El nodo sur siempre nos habla de algo que por definición no puede funcionar porque la evolución no es por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que las cartas que prometen más o que le dan a este gobierno una cierta garantía de que va a hacer algunas cosas bien y que va a llevar el país hacia una dirección que va a ser más o menos exitosa, tiene que ver con la carta del 2020, la que mostré antes, sobre todo, es decir, se espera que la Argentina tenga un cambio muy grande en estos tiempos y que vaya en esta dirección que tiene que ver con lo liberal, con lo uraniano, ¿no? Con la desregularización, con bajar los gastos del Estado, con hacer que la economía, digamos, sea un poco más previsible, ¿no? Que es algo que la Argentina no va a poder lograr a largo plazo, pero por lo menos al corto plazo, ¿no? Con ordenarlo un poco. Y yo creo que la Argentina también se va a reinsertar un poco en el mundo, ¿no? Habría que hacer, digamos, más una lectura mucho más exhaustiva de la carta, pero bueno, quería hacer una lectura, digamos, un poco a primera vista para
aquellos que quieran un poco tener un pantallazo de qué es lo que está pasando y cómo se lee la carta de la Asunción de Milei. Así que bueno, ya pasamos la media hora, creo que podríamos parar acá. A ver, quizás se pueda ver algún detalle más, por ejemplo, el Mercurio sobre a fin de casa 10 sobre la cúspide de casa 11 en Capricornio. Esto ya lo mencioné en Twitter. Un Mercurio en Capricornio habla mucho de comunicar el ajuste, es decir, Capricornio es el signo regido por Saturno, que tiene que ver con los ajustes, con las limitaciones, con la realidad, con la responsabilidad. Entonces es, en lugar de ser un Mercurio que promete cosas que no puede cumplir, dice, no hay plata, vamos a tener que hacer un ajuste, yo lo siento mucho. Va a ser doloroso para todos, pero tenemos que ser personas maduras y tomarnos la realidad como lo que es, aceptarlo y no queda otra, ¿no? Yo ya lo mencioné esto, este Mercurio que promete el ajuste está teniendo un trígono a Júpiter, que es el planeta de la abundancia, en la casa 3 y teniendo un sextil al otro planeta de la abundancia, al otro planeta benéfico que es Venus, que aunque no está bien es un benéfico, no está bien en Escorpio. Entonces yo creo que esto también marca, un discurso, hablar del ajuste, pero también lo que ocurrió exactamente, yo lo había de alguna manera predicho esto, ¿no? Había mencionado esto, que el discurso va a ser doble, va a ser por ahora vamos a tener que hacer un ajuste y que va a ser doloroso, pero al mismo tiempo hay una esperanza de riqueza o de vacas gordas si hacemos el ajuste, hacemos los deberes. Vamos a tener un futuro mejor, que tiene que ver con este Júpiter haciéndole trígono a Mercurio, es decir, no son solo malas noticias, sino que hay una esperanza concreta de decir, bueno, si pasamos por esto y hacemos las cosas bien, vamos a mejorar nuestro nivel de vida y las cosas van a estar mejor, ¿no? Así que bueno, creo que por un primer pantallazo esto ya está bien. Y así que bueno, vamos a dejar acá y en todo caso si queda algo por ver lo veremos en sucesivos videos. Bueno amigos, gracias por haberme acompañado, como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó y que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita y todas esas cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.